¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:03 en la República del Paraguay. 27 grados la temperatura. Es un gusto, un placer arrancar esta semana con ustedes en la primera edición. Angie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, felicidades por lo del sábado y a todas las mamás de la producción y a la gente que nos acompaña también del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bien, Carlos? El saludo también regalos a todos nuestros televidentes y a todas las madres también del país, y espero que hayan pasado un día lindo, disfrutado con sus familias, con su entorno cercano, y muchas que lastimosamente hay que recordar momentos que realmente están pasando muy complicados, muy difíciles, muchas madres que se han ido. Hay otras situaciones también que se está viviendo lastimosamente debido a la pandemia en nuestro país. Totalmente. Me responde, ¿recibiste muchos regalos? Sí, por supuesto. Ah, claro. Bueno, sí. Que los niños nos habían olvidado ahí. No, para nada. Bueno, él te acechó en la cama, fuiste mimada. Claro, sí, sí, como todas las mamás que se merecen durante todo el año en realidad. ¿En su caso? Claro. ¿Su madre? Mimé a ambas, mi esposa y también a mi querida señora madre. Las felicidades también, las felicitaciones para ambas. Bueno, vamos a arrancar. Temperatura calurosa a estas horas. Sí, por lo menos para la estación en la que estamos, exactamente, una temperatura bastante elevada. Pero ¿qué dice meteorología? ¿Cómo va a estar el resto del día y cómo se viene la semana? Vamos ya con los datos actuales, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar esta jornada de lunes y ya lo que resta de esta semana. Y atención, primeramente vamos a ver la temperatura actual, 27 grados. Decía Carlos, un sol radiante, sí, así tenemos parcialmente nublado, escasamente nublado, en realidad sensación térmica de 27 grados, la humedad del 48% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector sur-sureste. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada, las próximas horas. ¿Qué les parece para hoy? Al menos no hay pronóstico de precipitaciones. Va a seguir subiendo la temperatura, de hecho ya llegamos prácticamente a la térmica máxima de 28 grados, entre 26 a 28 grados en el horario de la tarde, noche y madrugada, de entre 17 a 15 grados, nuevamente un clima realmente bastante agradable, fresco ya al amanecer de mañana martes, parcialmente nublado, la máxima de tan solo 26 grados este miércoles, mitad de semana, la mínima de 16, la máxima de 29 grados para este jueves, la mínima de 19, máxima de 30. Y atención para el fin de semana y el próximo fin de semana, nuevamente ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 20, máxima de 24 grados. A ver, tenemos nuestras cotizaciones. Esta jornada vamos a ver cómo cotiza primeramente el dólar en la compra, se mantiene en 6.600 y en la venta 6.700 guaraníes. El euro en la compra se mantiene también en 7.000 y en la venta 8.000 guaraníes. Vamos a ver cómo cotiza hoy el peso argentino. Atención, en la compra 42 y en la venta 52 guaraníes. Finalmente, atención con el real. Tenemos en la compra 1.180 y en la venta 1.280 guaraníes. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de las EBIS. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas. Nosotros tenemos a nuestros hijos que nosotros le estamos respondiendo firme no a nuestra resolución y ya estamos cansados. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de las EBIS. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas. Nosotros tenemos a nuestros hijos que nosotros le estamos respondiendo firme no a nuestra resolución y ya estamos cansados. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de las EBIS.
estamos hace un año luchando por este contrato. Y siempre hay trabas. Nosotros tenemos a nuestros hijos que nosotros le estamos exponiendo. Firme no a nuestra resolución. Y ya estamos cansados. Bueno, precisamente sobre este tema comentarles que enfermeros y enfermeras de todo el país, prácticamente del interior, se manifestaron este lunes frente al Ministerio de Salud, cerrando incluso algunas calles adyacentes a la sede central de Salud Pública. Esto para exigir que el Ministerio cumpla con lo prometido y firme la contratación de 1.700 licenciados y licenciadas que hoy día dependen de los consejos de salud y perciben, dicen ellas, las enfermeras, miserables salarios. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de las EBIS. Y estamos hace un año luchando por este contrato. Y siempre hay trabas, siempre hay trabas. ¿Qué tiene que salir una lista? ¿Qué tiene que salir una resolución? Y ya estamos cansados. Hemos enterrado familiares con COVID. Acá la compañera tuvo 2 veces COVID. Ella es la representante de todas las limpiadoras del pabellón de COVID. Y le arriesgamos a nuestros familiares y siempre recibimos trabas de parte del Ministerio. Cobran muy poco. Cobrando con el Consejo de Salud. Con el Consejo de Salud, pero los municipios son los que absorben. El municipio por decirte, los municipios te ofrecen lo que ellos tienen disponibilidad. Nosotros por amor a la camiseta y nuestro trabajo aceptamos esas condiciones, pero es hora que el Ministerio también ya reconozca que nosotros existimos. Acá hay compañeras que hace 5, 7 años que están en las mismas condiciones y nosotros también. Y lo único que nosotros pedimos es hacen la resolución, así como todos los días frente a nosotros nos refriegan, están cayendo contratos con solamente representar en las regiones la cédula y la bandera política a la cual ellos se adjudican. Al día siguiente se presentan en sus lugares de trabajo. Hace más de un año. Y a nosotros más de un año que estamos con esta ley. Para más es una ley a la que nosotros nos habilita el traspaso. Y no nos están permitiendo. Nos ponen trabas, pero ya no basta ya. Así como es fácil. Solamente en algunos departamentos cayeron en una semana más de 35 contratos. De arriba, ya les digo, con presentar la cédula y la bandera a la cual ellos le están vendiendo. Ellos ya tienen derecho a trabajar y a un sueldo más digno que el nuestro. En febrero del 20 nosotros firmamos un acuerdo que tuvimos una reunión con en esa época Mazzoleni, el ministro, y también con la directora Emma de Recursos Humanos. Y nosotros sí estamos de acuerdo que ellos vengan y se hagan escuchar. El problema está nomás que se firmó un acuerdo que era funcionario total, los 1.700 funcionarios o nadie. Y ellos decidieron, la mayoría, nosotros somos 1.700, aquí están 100. Sí. Y la mayoría decidimos que los 1.700 entren en julio, porque no hay presupuesto. Hace 5 meses están esperando. Sí, ¿qué pasa? Porque yo también hace un año que no estoy teniendo dinerito acá, ¿sabes? Pero nosotros pensamos en todos los compañeros. Hay muchísimos compañeros que hace 1 año, 2 años recién entraron, también están dentro del presupuesto. Pero lo que ellos dicen que no están de acuerdo es que ustedes firmaron esto que decía que recién en julio iban a recibir. Ellos no estaban en ese momento, algunos no nos conocen, nosotros estamos todo el tiempo acá en el ministerio, ellos no conocen porque toda la semana viajamos. Yo vengo de Itapúa. Algo que necesariamente hacen. Para eso tenemos un acuerdo, hoy una reunión, porque también ellos tienen que esperar hasta que la directora habla y el ministro. Nosotros tenemos una reunión en acuerdo y yo sé que hay resultados positivos de esto. Nosotros tenemos a nuestros hijos que nosotros le estamos exponiendo. Firme no a nuestra resolución y ahí me voy a sentir héroe. Pero mientras me ningunees y me trate de idiota, cada vez que vengo a encadenarme o a pedir mi derecho, me decís, va a salir una lista y con eso yo me tengo que conformar. ¿Y cómo? ¿En qué cabeza vos le decías al compañero? Sentate acá y vos haces mi trabajo. Te digo lo mismo ese compañero. Bájate y andá a intubar vos a tu propio tío. A tu propio tío andá a animarte y intubale a ver si te animás y si vos podés hacer el trabajo que nosotros hacemos. No es por punto de comparación. Administrativo, todo lo que vos quieras, te respeto. Respetame a mí. Pero no me llamen más héroe de blanco si no me vas a dar mi lugar. Yo te pido que me dignifiques, nada más.
Dame a ese salario digno que yo necesito para protegerme. No tenemos con guantes, no tenemos capa, no tenemos con... Nada que no tenemos. Y estamos viendo gente que está muriendo psicológicamente, que no estamos bien. Y que así quiere que nos vayamos a nuestras casas otra vez, ponerle a nuestra familia. Te pido, por favor, si me querés llamar héroe, dame mi resolución, te regalo un mes más de junio, mi trabajo, porque por amor al trabajo no me lo estamos aguantando. Pasemos a hablar de otra información y vamos a hablar ahora respecto a este esquema de tráfico internacional de drogas que operaba desde el aeropuerto Silvio Pettirós, y es que hay mucho todavía por aclarar al respecto. Recordemos que días atrás, mediante maletas contaminadas, se pudo registrar este hecho. Si bien se amplió la lista de imputados, falta llegar a otros involucrados en esta red delictiva. El pasado sábado 8 de mayo, horas antes de la llegada al aeropuerto de Fani del Pilar Sosa Benítez, se produjo la incautación de unos 2 kilos de cocaína que pretendía transportar en una maleta otra compatriota, quien fue detectada por el CAN antidrogas de la SENAT y detenida antes de embarcar el mismo vuelo de Air Europa. Incluso por indicación de las autoridades, su segunda maleta de color rosa fuerte fue apartada por el joven Luis Enrique Sayas, funcionario de la empresa tercerizada Lompor, y a este mismo joven se observa al otro lado del escáner recibiendo las maletas de los pasajeros y entregando a su vez a otros 2 funcionarios que acondicionan los equipajes en sendos contenedores para su traslado posterior a la bodega del avión. En una conferencia de prensa realizada el pasado sábado, la madre y los abogados de Luis Enrique Sayas insistieron que la única función del joven es retirar unos tickets de las maletas y adherirlos a una planilla que luego entrega a otros superiores. Lisa y llanamente se limita a sacar un sticker y a poner una plancheta, al solo efecto de la correspondencia entre las maletas recibidas y las remitidas al avión, nada más. No hace siquiera control del contenido, solamente el número de equipaje y la cantidad que se remite, nada más. Existen otras personas, y se ve en el circuito cerrado 2 más de funcionarios de esta empresa terciarizada, en el que inclusive están en un punto ciego, que también participan. Y es más, refiere también la imputación de que la contaminación se produce posterior a los controles de rigor, entiéndase, posterior a que pase el escaneo. Pero posterior a esa situación hay diversas etapas en las cuales intervienen diversas personas, funcionarios por un lado de DINAC, por otro lado de la terciarizada y finalmente inclusive funcionarios de la empresa aérea. Nosotros como defensa procedimos también a analizar, si bien no hacen al hecho, situaciones que tengan que ver, porque tomó connotación pública esto y de manera internacional. Entonces, accediendo a informaciones, vimos que este mismo hecho, digamos, ocurrió 2 años antes y siempre vinculan a funcionarios de la empresa aérea en aeropuerto de Bolivia y aeropuerto de Ezeiza. O sea, es un antecedente no aislado y siempre vinculan a funcionarios de la empresa. La madre del joven Sayas insistió que su hijo no tiene potestad de revisar las maletas ni verificar su contenido, por lo que pidió a la Fiscalía que actúe con objetividad y llegue a los verdaderos responsables del envío de drogas. Yo pido celeridad a la Fiscalía, pido objetividad, porque hasta el momento no hay objetividad. Luego de la liberación de los primeros funcionarios del aeropuerto que habían sido detenidos por el caso, la Fiscalía Especializada identificó a otros eventuales involucrados en el esquema de tráfico internacional de drogas, quienes también resultaron detenidos e imputados: Damasio Brites, Omar Agustín Gómez y Francisco Javier Torres Ortiz, quienes como maleteros de la bodega de salida fueron encargados de ubicar el contenedor donde estaban las 2 maletas de Fani Sosa, y posteriormente intervienen otras personas,
Juan Carlos Acuña y Juan Cecilio López, quienes ya en la bodega de la aeronave debían verificar que las maletas estuvieran selladas y sin manipulación. Es allí ya en la bodega del avión donde se cree que se colocaron las 2 mochilas negras con 20 panes de cocaína en la maleta de Fanny Sosa, quien alertó a su llegada de la irregularidad que presentaba su equipaje a las autoridades españolas y que ante el sorprendente hallazgo no pudo evitar pasar unos días en prisión, hasta que se aclaró que ella no tenía nada que ver en el esquema delictivo internacional. Yo le decía al policía, pero ¿por qué me van a llevar si yo no hice nada? Yo le decía, yo no hice nada. Y uno de los policías decía que me tranquilice, claro, que así no iba a poder hacer nada, ahora sí que yo me ponía mal. Yo le dije al juez, ustedes no pueden por favor mirar las cámaras de Paraguay. Yo le decía, es que no puede ser, yo no he hecho nada. Yo le decía, pero lloraba yo desconsoladamente. Ya, y pensaba en mi madre, en mis hermanos también. O sea, fue terrible y no tengo palabras para expresar cómo estaba yo en ese momento. Ahora mismo yo he pedido en mi trabajo para tener unos días, ¿verdad? Porque no estoy bien, no puedo dormir, estoy como muy así acelerada, además soy asmática y ahora me estoy empezando a poner un poco mal. Ahora tengo que ir a consultar con el médico a ver qué me dice, porque del frío que hacía ahí en la celda me puso un poco mal. Se espera que la Fiscalía, en coordinación con las autoridades de la CENAC, la DINAC y el Aeropuerto Internacional, puedan esclarecer lo acontecido y llegar a todos los involucrados en este esquema de tráfico internacional de drogas, pues la situación detectada desnuda numerosas falencias en cuanto a seguridad aeroportuaria, que causa a su vez una muy mala imagen del país a nivel internacional. Y ya lo tenemos vía Zoom al doctor Federico Franco para un adelanto de lo que va a ser esta noche en su peculiar entrevista. Peculiar, digo, porque de una manera excepcional, envidiable de cómo entrevista. Ya me lo va a enseñar el doctor Federico Franco. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes a la enorme audiencia del C9. En allá de calidad, Carlos, de valente, tío. Tiene una capacidad extraordinaria. No. Impresionante de la habilidad. Messi, Maradona, mira, muy gay, vaina. De calidad, tío. No, baixante, doctor. Pantomima veremos también. No, de ballet, coño, doctor. De ballet. ¿Cómo se ríe, Angie? De Catupurú. Caray, no, doctor. Hey, hasha campaña de caray, yo hey pureo y nagua. No lo jugué, Carlos. Hombre, te dice, ya te conté tiempo y sangas, hermano. Doctor, estoy viendo acá el tema del momento realmente, donde la lupa de la Contraloría, no solamente General de la República, sino también la ciudadana, está sobre Yacyretá e Itaipú en el manejo justamente de los fondos sociales y bueno, y la necesidad que se tiene ese dinero para enfrentar esta crisis sanitaria en la compra de medicamentos, el recelo que existe por parte de ambos directores y para tratar un poco de entender hasta qué punto la Contraloría puede o no ingresar respaldados ambos por la binacionalidad de ambas represas. Lindo tema, Carlos. Yo voy a hablar del microscopio para no hacerle propaganda a ningún otro programa de la competencia. Entonces, el microscopio de la Contraloría hoy está tratando de auditar qué ocurre con los gastos sociales de ambas binacionales. Y todo lo que decís, sobre pretexto de que es un Estado dentro de otros estados, durante mucho tiempo se mantuvo oculta esta información. Quiero recordarte a vos que sos un prodigioso en la memoria, Angie también, que es una verdadera usina en cuanto a recuerdos se refiere, que nosotros ya hemos pasado a toda esta información a Jeffrey Sachs. Le dimos toda la información a Jeffrey Sachs. Yo me quedé con la copia, entre paréntesis, si el Contralor no puede acceder o no tiene información. Hasta el 2013 le dimos toda la información a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs llegó, analizó, incluso hizo un análisis en donde demostraba que Paraguay ya pagó toda su cuenta con Itaipú. Pero volviendo al tema, ya existe antecedente, Carlos, Angie, audiencia,
de que los fondos sociales no son lo invisible, ni lo inauditable, ni lo inaccesible que dicen las autoridades, sino que al contrario. ¿Qué son los fondos sociales? Los fondos sociales es plata que Itaipú Binacional, en este caso, o Yacyretá Binacional, genera y que se reparten en partes proporcionales los países de Paraguay y de Brasil. La Itaipú puede hacer uso de esa plata y tiene que hacerlo a través del gobierno, nosotros creemos, a través del presupuesto general de gasto de la nación, y tiene que ser auditable. La pregunta, Carlos, para vos, para Angie y para la audiencia es, en estos momentos de pandemia donde se muere la gente, donde no tenemos cama, no hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay vacunas, la verdad que estamos desabastecidos, y no solamente el Paraguay, sino la mayoría de los países del planeta. En estos momentos es menester que se racionalice y se optimice los gastos. No es bueno gastar en torneos de belleza, de competencia, y no, por ejemplo, en salud. Entonces, lo que se quiere, lo que el Congreso está pidiendo, es que la plata de las binacionales sea utilizada en salud. Hay que dejar que entre a auditar las binacionales. Hay antecedentes. Te voy a dar una primicia, veo entreñandente con a Carlos Angie en Ipotaima, vea, vemos Maranduco a Carlos Aetande, porque es importante para Yepelas Aetande. Vamos a presentar. O sea. Sí, señor. Quería darlo ya la primicia acá, vos, a través de... Acá tengo yo los originales, que le vamos a entregar una copia al Contralor hoy, en donde la Auditoría General de la Nación, ahí se ve abajo se ve la Auditoría General de la Nación, ahí se ve. Sí. Auditoría General de la Nación, que es la contraparte de la Contraloría General Paraguaya. Auditoría General de la Nación ha hecho todos los estudios en Yacyretá. ¿Qué quiere decir eso? Que la contraparte de Contraloría se llama Auditoría General de la Nación, AGN por sus siglas en la República Argentina, ha hecho el informe. Entonces, ¿cómo es que la Auditoría General de la Nación audita a Yacyretá de sus gastos del lado argentino, y por qué regla de tres nosotros tenemos que pagar a empresas privadas para que hagan ese estudio cuando que existe la Contraloría General de la República? Esa es una buena respuesta que tienen que responder los directores de ambas binacionales, Carlos, Angie o Gilles. Qué increíble realmente todo lo que conocemos a partir de ahora, doctor Carlos, de la audiencia, a partir de todo lo que estamos viviendo de la pandemia, porque anteriormente no se hablaba de estos temas, y me parece realmente muy importante de que todos podamos tener acceso a esa información de cómo funciona justamente eso y de qué nos puede servir también para más adelante, doctor. Y claro, por supuesto, Angie, mira, endoso contigo 100%. No solamente tenemos derecho a saber qué es lo que tenemos, sino, por ejemplo, tenemos derecho a saber cómo se va a hacer la revisión del anexo C. Pero volviendo a nuestro tema de ahora, yo tengo entendido que al final de cuentas Yacyretá está presentando a estas horas un adelanto de la información. Se dio cuenta del error que cometió el doctor Oscar Nicanor Frutos y ha puesto marcha atrás, ha revisto su posición, y luego de ese análisis concienzudo entendió de que él tiene la obligación, sobre todo él que fue presidente de la República, de dar el ejemplo y cumplir. Y ahora falta Itaipú. Yo creo que esto, por la presión ciudadana, por la presión de los medios y por supuesto también de los parlamentarios en el Congreso, se tiene que transparentar, cristalinizar el manejo de las cosas públicas en las binacionales. Allá y Cuara, Moho para Yipurú, Plata, Gendabe para Yipurú, para otro lado Yipurú, a Mohu para Ecuera o aportar y que tu Hawaii ya japo oco tema de pandemia homogénea lo mitad COVID. Esa es la realidad. Pero en este caso en particular, para ambas binacionales, acá a la cabeza del Ejecutivo, el presidente de la República, él es el que tiene que bajar en la línea, en sentido, señores, vamos a abrir las puertas para que se audite, se controle, transparencia, pero acá parece que los directores son los dueños de las binacionales, sentido. Acuérdate la hipochiga, sentido. Usted que fue presidente de la República, así funciona. Usted tiene que bajar línea, baje línea, por favor, Yacyretá y Itaipú, abra las puertas, se hace la entrada a la Contraloría, no hay nada que ocultar. Esa idea, Carlos, se mandó a poner ayer, lo mitad la oye me la Jeffrey Sack, la documento, ya pues la estudio, vamos a Estados Unidos, el tema de Itaipú.
legalmente Jiwasuñemiso y lo mitanda y que eso es cueran baebe no me sei la informe guri y ahora compachota hoy la problema añade compachota hoy la problema o crea, pero finalmente entendieron la necesidad del momento histórico y consiguieron con su par brasilero que se le entregue la documentación y nos entregaron, pero te soy sincero, no fue fácil. Y yo creo que el presidente de la República, coincido contigo, tiene que tener realmente el poder en el buen sentido de la palabra y ordenar que se haga. Al final de cuentas, el presidente de la República es el que necesita, porque esto es un salvavidas para él. Se le va a dar plata que va a ayudar a mejorar la alicaída sanidad pública paraguaya y de alguna manera a ver si con eso él puede mejorar un poco su imagen. Al final de cuentas, el gran ganador de esto tiene que ser el presidente de la República. Geramo, y doctor, presidente de la República, administrador de la cosa pública, algo administrante de la cosa pública. Al final, Itaipú es de todos los paraguayos. Sí, por supuesto, sí, señor. Así mismo, Carlos querido, es importante la misilla, ñamosara mi veja, lo mitámica, tu javanza. Y cumbi ponalo mitamba es la tema co tema ni de paraguayo jaisa lo mitad y Paraguay no puso ni un peso, mentira. En el tema de Itaipú, por ejemplo, Paraguay el proyecto original de la represa era cerca de 2.000 millones de dólares y se va a terminar pagando 74.000 millones de dólares. ¿Y quién paga eso? Itaipú no existe. ¿Quién paga? Paga el pueblo paraguayo a través del pago de su energía de Andes, uso de la computadora, uso de la luz, del ventilador, del aire acondicionado, ahí en el canal. Ñandeo ya pagado, vea Carlos. Ñandeo Entonces, qué notable. Cuando hay que pagar la deuda, paga el pueblo. Y cuando el pueblo tiene que recibir los beneficios para un mejor uso, por ejemplo, ahora en el tema de salud, resulta que no tengo que consultar a Brasil. Esa es una actitud legionaria, entreguista, que nosotros no podemos aceptar. Por eso va a ser muy importante, y yo felicito públicamente al Contralor Camilo Benítez, porque siendo del Partido Colorado, él no es liberal, hay que aclarar eso, porque muchos me llamaron a decir, otros me dijeron que era el UNAC, es un caso de homonimia. El doctor Camilo Benítez no tiene ningún caso de parentesco con el que fue diputado por el partido UNAC y es del Partido Colorado. Tuvo una posición principista, ética, que yo creo que merece ser resaltado. Se plantó, acudió hoy al Congreso y mediante eso ahora el doctor Oscar Nicanor Duarte Fruto está entregando los documentos y esperamos lo mismo de parte del doctor Manuel Cáceres, director de Itaipú Paraguayo, para que pueda presentar los documentos y que se audite y que salga a la vista a quién recibió la plata, cuánto se gastó. Solamente gastos sociales era. Ahora ya no es solamente gastos sociales, ahora se está pidiendo saber todo el entorno de Itaipú y Yacyretá, cuánto vino, cuánto se gastó, quién llevó la plata. Excelente, va a estar muy interesante realmente a las 21, imperdible esta charla con el Contralor General de la República en este diálogo franco. Doctor Federico, un abrazo, que pase bien. Nos vemos gracias Carlos, gracias Angie, y además del Contralor General de la República le va a acompañar el Subcontralor, el doctor Augusto José Félix Paiva Valdovinos, y también el asesor jurídico, que para que la gente entienda es el que está el tercero en la cadena de mando, es el funcionario de mayor importancia dentro de la Contraloría General de la República. O sea, el 1, el 2 y el 3 de la Contraloría, hoy a partir de las 21 horas en C9N, cuando Carlos Troche comenta el gol de Cerro Porteño del día de ayer, termina el programa, nosotros ingresamos con Diálogo Franco. Y al final del noticiero comentar el partido victorioso del Olimpia, que va a seguir dando batalla por el campeonato. Claro. También, sí, señor. Sí, claro vamos a discutir ese penalcito a los 49 del segundo tiempo después. Pero el primer penal en 2 años, Carlos, por Dios. Dale, doctor, te envío un abrazo, éxitos. Chao, doctor. Gracias. Hasta luego. Federico Franco. 13 horas con 38 minutos. Seguimos con más informaciones, Carlos, y vamos a hablar de esto que generó realmente tremendo susto ayer cuando todos después, con la celebración del Día de la Madre, una jornada tranquila que aparentaba ser, y esto, el miedo que se apoderó realmente de todas las personas que estaban ahí alrededor, porque se dio este principio de incendio en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Asunción, Carlos. Bueno, varias compañías acudieron, por fortuna lograron controlar el siniestro y tampoco hubo heridos
durante este incidente. Este es el reporte. ¿Qué pasa? Barbaridad, la catedral. Sale el humo, agarró todito ya dentro de la catedral. Mira cómo se incendia, yo ya no puedo más estar acá del humo. Cerca de las 13 horas, varios vecinos de la zona de la catedral comenzaron a notar mucho humo saliendo de la infraestructura y rápidamente dieron aviso a los bomberos que en menos de 10 minutos comenzaron a trabajar para aplacar las llamas que en ese momento amenazaban con debilitar la estructura del edificio que data de principios del siglo pasado. Aquí están los restos de lo que posiblemente podría ser el foco del incendio, ¿verdad? Un refrigerador y además el cableado antiguo que tiene ya la catedral fue lo que propició que el incendio se propagara mucho más todavía, ¿verdad? Sobre todo en una zona en donde la construcción es de principio de siglo con mucha madera, hizo que esto se propagara, pero gracias a Dios la gente que trabaja en el Museo Monseñor Bogarín inmediatamente se dio cuenta del humo y ya dieron aviso a los bomberos y empezaron a trabajar y a forzar la puerta por sobre todo para ingresar y resguardar los objetos que ahora los tenemos en el Museo Bogarín, los objetos más preciados de la catedral. O sea que esto estaba en la zona de la escalera de madera. Así mismo, en un lugar en donde se guarda un pequeño refrigerador sobre todo para guardar los vinos y cosas así para las misas de la catedral. La catedral no tiene un sistema de prevención de incendio porque siendo un edificio patrimonial es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene que dotar de todo ese equipamiento para la catedral de Asunción. Hay un proyecto que se presentó y que se aprobó ya hace 2 años atrás. No hay respuesta, nunca hubo un sistema de incendio y arreglo del techo. Bueno, buscamos extintores, no tenemos extintores en la catedral y lo que alcanzamos a hacer en medio de la oscuridad y del humo es abrir las ventanas y en eso, gracias a Dios, los bomberos que actúan muy rápido llegaron como más o menos en 8 o 10 minutos. Los bomberos ya estuvieron acá y nos ayudaron a abrir y ya allí ya el trabajo como tal. Rápidamente, los bomberos pudieron controlar el fuego y posteriormente comenzaron a ventilar y a enfriar el sitio. Se controló el fuego, la fuente aparentemente donde se inició está completamente controlada. Ahora los trabajos que se están haciendo es de ventilación y enfriamiento, previendo justamente que no vuelva a haber una reignición. Realmente no se observan fisuras, pero al ser una edificación muy antigua, tenemos el cuidado correspondiente por el hecho de la debilitación de la estructura. Ahora, por los años que tiene, el fuego que atacó y nuestro trabajo con el tema de el agua que estamos introduciendo, digamos, dentro del edificio produce un peso mayor. Las paredes aparentemente no están fisuradas, pero hay desprendimiento de la parte de lo que sería revoque y esas cosas. A pesar de que en un principio corrieron rumores de la presencia de personas dentro de la catedral, rápidamente se confirmó que no había heridos a causa del siniestro, que se habría iniciado por un cortocircuito, teniendo en cuenta lo viejo que es el cableado en el edificio. Al respecto, a nivel local hay que decir que prosigue la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 70 años en adelante, pero atención porque mañana ya baja esta franja etaria 65, incluso las personas de 64 años ya podrán vacunarse. La franja etaria se amplía para las personas nacidas hasta 1956, que hayan cumplido o no los 65 años de edad. Cabe destacar que el sistema de terminación de cédulas se mantiene para toda la semana, desde mañana. Así es. Desde mañana. Ya por error, algunos se fueron hasta centros vacunatorios pensando que arrancaba hoy, pero es desde mañana hasta el sábado. Por ejemplo, el sábado, que es el último día, les va a tocar aquellas cuyas terminaciones tienen 8 y 9. Así y es. 1 y 2 a partir de mañana. Así es. Mientras tanto, los extranjeros en el país podrán corroborar si están o no habilitados para la vacunación ingresando a la página del Ministerio.
Tenemos la entrevista con el doctor Héctor Castro, él es el encargado del programa ampliado de inmunizaciones. Compartimos con ustedes. Hay un aumento en el número de registrados, ¿sí? Recuerden que desde el inicio de esta nueva etapa, me refiero a la de 70 años que estamos culminando hoy, para agregar desde mañana 65 años, hemos encontrado una asistencia del 60%, entonces aproximadamente tenemos 44.000 personas más que se están agregando en este momento, sumado a esto esas personas que no acudieron. Estos datos son muy variables, eso quiero también compartir con todos ustedes. Imagínense que vimos el fenómeno desde la llegada de las vacunas el viernes pasado, aumentaron el número de registrados, así como también el anuncio del día de ayer que se amplía a otro grupo etario, aumentó el número de inscriptos. Nosotros hemos encontrado en este último grupo un promedio de 7.500 personas por día que acudieron. Sin embargo, la proyección que teníamos es alrededor de 10.000 a 11.000 personas por día en relación a este grupo que terminó con un rango incluso hasta 14, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un porcentaje del 60% de asistencia desde el lunes hasta el día de cierre de ayer. Fue muy notoria la participación en el tiempo también como mencionábamos siempre, de rezagado, aquellas personas que no pudieron acudir por terminación de número de cédula. Sin embargo, se mantuvo esa tendencia. El Fondo Ruso, a través de su agencia, bien el laboratorio Gamaleya, insiste en el intervalo de 90 días de aumento de la respuesta inmune y de la eficacia de la vacuna, atendiendo el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Esa comunicación lo volvimos a tener, y así como otros países con sus agencias regulatorias, como por ejemplo Argentina, también nosotros ayer, después de la reunión con el Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones de nuestro país, se decidió ampliar el intervalo de vacunación entre la primera y la segunda dosis, con la certeza de la recepción del componente 2 en el tiempo que corresponde, o sea, dentro de 90 días. En contrapartida, tenemos que hablar también de esta situación que se daba bien temprano en el local del UNAC, ahí en la ciudad de San Lorenzo. También misma situación que se daba en la Secretaría Nacional de Deportes, poca concurrencia. Nuevamente lo que se observaba, lo que se registraba esta mañana, lastimosamente los adultos mayores que no están acudiendo por diversos motivos, por diversos factores a vacunarse. De esta forma también hablaban que menos del 50% de la población adulta mayor se está inmunizando, situación que preocupa y mucho, por lo que siguen pidiendo las autoridades que puedan llevar a los adultos mayores a los distintos vacunatorios para ser inmunizados. La afluencia del vacunatorio hoy es escasa. El motivo obedece a que se están aplicando los rezagados, quienes no pudieron vacunarse en el transcurso de la semana, es decir, los que son mayores de 70 años y más. Como ustedes verán, están llegando las personas, pero no en la cantidad adecuada. Cabe destacar también que desde mañana el rango de edad baja a las personas que nacieron hasta el año 1956, es decir, las personas que pueden tener 64 o 65, que van a cumplir 65 años este año en adelante. Estamos hablando aproximadamente de 70.000 personas que están inscritas y que esperemos que sea diferente el comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que vimos en las semanas anteriores, ya sea entre el grupo de los 80 y más y de los 70 y más, quienes en un 50% acudieron a los vacunatorios. Esto preocupa, ¿por qué? Porque esta es la población que tenemos que vacunar al 100%. La población que puede tener complicaciones, la población que puede internarse, y de hecho es la población que más está falleciendo y más está sufriendo el golpe de esta pandemia. Cabe destacar que este fin de semana estuvimos vacunando también los rezagados y vacunamos 550 personas entre sábado y domingo, y un estimativo de lunes a domingo estamos hablando cerca de 3.000 personas quienes pasaron por este vacunatorio.
No deja de ser interesante, pero nosotros tenemos la capacidad de vacunar mayor cantidad de población. Recordar que tenemos 2 vacunatorios habilitados aquí en San Lorenzo. Aquí en el UNAC tenemos la modalidad de autovac, 2 autovac habilitados y un peatonal dentro del polideportivo. El peatonal también vacuna y vacuna a un promedio de 150 a 200 personas también por día. Nosotros desde el Ministerio de Salud instamos a la población a que confíe en las vacunas. Las vacunas han demostrado ser seguras en todo el mundo. Países como Israel están dejando de usar mascarillas. ¿Por qué? Por la vacunación. Están vacunando ya prácticamente a un 90% de la población. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos seguir ese camino? Estamos hablando de países del primer mundo. Estados Unidos ya va a estar bajando la franja etaria inclusive de adolescentes. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. A través de las vacunas nosotros vamos a reducir la cantidad de personas que pueden ocupar camas en los hospitales. ¿Cómo le va? ¿Ya se aplicó la vacuna? Sí, ya me apliqué. Purificación Paredes. ¿Cuántos años tiene? 76. 76. Sí. ¿Qué le dice a esas personas mayores que tienen miedo, que no están viniendo a vacunar? Que vengan a vacunarse porque va a ser muy importante, se va a exigir después. Es la única forma. Sí, la única forma. Y precisamente seguimos con el tema vacunación porque el vacunatorio habilitado en la Secretaría Nacional de Deportes, que tiene una capacidad para 1.200 personas al día, y pese a eso, es poca la afluencia de gente que va allí. Se insta desde este sitio a la ciudadanía a acercarse para poder recibir las dosis contra el COVID-19. No vemos vehículos, personas que vienen incluso caminando a vacunarse. ¿Qué pasó? Yo creo que entre el jueves y viernes fue el pico. Más de 600 por día tuvimos en esos 2 días. Y sábado ya más 200 y piquito. Yo creo que la edad que implicaba los 70 ya casi todos vinieron en este lugar, sí. Sí, lo que manifestaron su deseo de vacunar. Claro, lo que querían vacunarse, obviamente, ¿verdad? Cuando se inició la vacunación, muy poca gente vino. Y tenemos hace 3, 4 días lo que empezaron a venir en masa. Cuando bajó la edad 70, empezaron a venir la gente. Y esperemos que la gente venga. Estamos preparados para recibir a 1.200 personas para vacunarle en este lugar. ¿Mañana a partir de qué horario? Y normalmente estamos de las 5:30 nosotros los funcionarios por expreso pedido del señor ministro Joaquín Roa para poder agilizar y darle una mejor cobertura a las personas que van viniendo. Son de 7 a 5 realmente. Aquí empieza la vacunación, ¿no es así? Sí, realmente desde la entrada tenemos funcionarios que van indicando, registrando con gente de salud, militares, tenemos a la Policía Nacional, a la Secretaría, funcionarios de la Secretaría Nacional de Deportes, y estamos haciendo un trabajo en conjunto. Este sería el Actovac. El peatonal tenemos al lado izquierdo, que sería el polideportivo. Las personas que vienen solamente en vehículos. En vehículos. Sí, es acá, en este sector. Una vez que ellos se vacunan, pasan a otro sector a esperar en el estacionamiento. Sí, tenemos 3 estacionamientos, 1, 2 y 3, donde ellos pasan y esperan su media hora. Y tenemos personal apostado también de CM, tenemos gente de bomberos de la CEN y funcionarios nuestros que por cualquier eventualidad que llega pasándose, se le da la asistencia necesaria. Y le instamos a las personas que vengan y le traigan a sus madres, a sus padres para que puedan vacunarse. Hasta el momento 27 personas nada más acudieron a vacunarse. Tempranito vinieron. Y de a poco están llegando, muy de a poco. Calculo que mañana va a ser más productivo ahora. ¿Cuál es el horario en que más personas adultas llegan aquí? De mañana. Tempranito. De mañana, desde temprano. Las 6 la gente ya forma la fila para entrar. La señora, el señor que está de repente en su casa y dice, no me registré, pero quiero vacunarme mañana. Me enteré que voy a vacunarme, ya tengo 65 años. No hay problema, acá la gente de la CEN, los informáticos en especial, se encargan de registrarle. Y se le vacuna sin problema. ¿Qué tipo de vacunas van a recibir mañana? En la AstraZeneca. 2:04 ya esta jornada de lunes, esta siesta de lunes. Vamos con los datos actuales del tiempo. Vamos a ver cómo se va a presentar la jornada de hoy. Atención, 27 grados es la temperatura actual, el cielo que se encuentra escasamente nublado, sensación térmica similar, la humedad del 48% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector sur-sureste. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada ya para las próximas horas. No hay pronóstico de precipitaciones, pero sí vamos a llegar a esta térmica de 28 grados, luego nuevamente una jornada fresca, horas frescas que nos esperan
ya para la noche y madrugada. Tenemos también el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Mañana martes, parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 26 grados. Este miércoles, parcialmente nublado también, mínima de 16, máxima de 29 grados. Este jueves, la mínima de 19, la máxima de 30 grados. Y ya para el viernes, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 20, máxima de 24 grados. Bueno, después del extendido y lo que vi, sigo insistiendo que en este país solamente hay 2 estaciones. No, sí, totalmente. Sí. El verano y la estación del ferrocarril. Exactamente, porque estamos en pleno otoño. Sí, otoño-invierno prácticamente, y estamos con estas temperaturas de cálido a caluroso. Pero bien también, porque habitualmente las temperaturas bajas siempre propician los cuadros gripales, y con esta situación de pandemia asusta. Y también los cuadros alérgicos, por sobre todo. Exactamente. Sí. Se va a cuidarse. Bueno, reiteramos esta información. Estados Unidos habla de una donación importante de 80 millones de vacunas para el resto del mundo. Y bueno, esto tiene que ver con... Ahí está, justamente el tuit del presidente Joe Biden. Estados Unidos nunca estará completamente seguro mientras esta pandemia se desate a nivel mundial. Por eso hoy anuncio que durante las próximas 6 semanas enviaremos 80 millones de dosis de vacunas al extranjero. Es lo correcto, es lo inteligente, es lo fuerte. Dice el tuit que anuncia de esta manera el envío de, en las próximas 6 semanas, 80 millones de dosis, y nosotros muy expectantes a ver en la lista si aparecemos en primer lugar y si aparecemos cuánto nos podría tocar de donación, porque de donación en donación estamos, ¿eh? Así es, las dosis provendrían de las actuales existencias de vacuna de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, y también hasta el momento, como decías Carlos, se desconoce la administración que se va a tener con respecto a estas dosis o qué países van a recibir, y eso evidentemente después en el transcurso de las horas se va a ir compartiendo seguramente esa información. Destacar que lamentablemente a nivel regional somos uno de los países con menor cantidad de gente vacunada. De hecho, hay muchísima gente que está viajando a los Estados Unidos con este tour de vacunas. Estamos hablando, creo que en el mes de abril, de 4.000, ahora saltó a 500 por día. Es impresionante la cantidad de gente. Dentro de poco, si esto continúa, finalmente Estados Unidos va a ser el que mayor cantidad de paraguayos vacune. Así es. No se lo publica. Exactamente, y aparte de otras comunidades también, porque hay algunos lugares que están abriendo prácticamente la vacunación, no solamente para estadounidenses propiamente dicho, sino que para todos, para las comunidades latinas principalmente. Entonces, se tiene un cierto beneficio también ahí, porque prácticamente ahí hacen, por la compra de un producto ya te vacunan. O sea, tienen tantas vacunas que ahora mismo ya incluso van a donar esta cantidad, 80 millones de vacunas. Bueno, noticia destacada a nivel internacional. Volviendo al plano local, estamos viendo justamente imágenes del trabajo de peritaje de lo que pasó este fin de semana en la Catedral Metropolitana. Mucho susto, estamos hablando de un tremendo patrimonio cultural, y esto que pudo haber sido peor. Alexis Aveiro está allí justamente para ampliar más detalles, comentarnos concretamente qué es lo que se quemó, en qué sector, cómo está el trabajo a estas horas. Alexis, buenas tardes. Carlos, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ven la parte posterior del edificio de la Catedral Metropolitana, una escalera que conduce a un altillo, otras habitaciones, es un viejo vestuario de este emblemático edificio religioso. Estamos con Alejandro Busó, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción. ¿El trabajo específico que están realizando ahora, director? Es un trabajo que ha reunido a diversas instituciones, a los cuerpos de bomberos voluntarios, también bomberos de la Policía Nacional, para poder hacer un relevamiento de justamente de los diferentes puntos que el día de ayer por la operación de extinción no se pudieron ver,
y tratar de encontrar el origen real de este incendio que afectó esta zona de la catedral el día de ayer. ¿Fue el foco? El punto de origen es lo que estamos determinando justamente levantando muchas de las evidencias, también removiendo los escombros y analizando la situación con las entrevistas que estamos realizando aquí, es tratar de determinar dónde se originó puntualmente y qué pudo haber iniciado el fuego. Si bien uno puede determinar que en este rincón fue justamente el incendio, la idea es poder determinar qué fue lo que inició puntualmente el fuego, que se termina, como uno puede ver, se termina expandiendo a la parte superior y termina afectando todo el tramo de escalera, inclusive el revestimiento de la construcción. Si bien hablamos de que este es el punto donde se inicia o el punto de expansión del fuego, ¿qué tipo de elementos podrían haberlo propiciado en esta área específicamente? Por lo que estamos conversando y recabando a nivel de información, esta piecita que casi tiene un 2x2 aproximadamente de dimensiones, también se usaba de depósito. Había alcohol depositado, también habían otros líquidos que podrían haber sido inflamables. Uno ve la cantidad de madera y también el tiempo de combustión. Entre que se cerró la catedral y se da la alerta aproximadamente, nos comentaban, pasaron 45 minutos. Entonces, son elementos que estamos considerando en esta inspección y en la evaluación que se está trabajando a partir de esta, básicamente, visita que empezó hoy al mediodía. Director, estos elementos volátiles, ¿cómo pudieron haber ardido en llamas? ¿O la combustión se pudo dar de alguna manera espontánea, la exposición, el calor? Sí, de hecho, al poder determinar el origen del incendio que pudo haber generado la ignición, los líquidos inflamables se transfieren, pudieron haber sido vapores inflamables también. Hay una combustión mucho más rápida de los líquidos, que es lo que creemos pudo haber ocurrido, pero estamos en el proceso de determinar qué pudo causar la ignición. De esa manera vamos a poder tener más claridad, pero ya con las entrevistas que estamos realizando y con básicamente detectar que hay aquí líquidos inflamables, además de otro tipo de depósitos de materiales combustibles, eso nos hace presumir cómo pudo haberse dado y también la alta temperatura que se dio. ¿Había electricidad? Había una conexión, justamente veíamos eso, un empalme bastante, quizás por decir precario, que pudiera haber sido también una causa probable, que ingresaba a la habitación donde justamente estaban depositados estos líquidos inflamables y que partía de una toma que justamente también era utilizada para conectar la ladera que estaba ubicada ahí, bajo la escalera. Según se puede referenciar con gente de la catedral, este es un sector, hablamos por ejemplo, la madera, las puertas, elementos realmente históricos que deben ser refaccionados. Bueno, hasta aquí es la catedral antigua, la catedral que se construyó en la época de don Carlos Antonio López, por eso vemos la pared ancha todavía aquí. De aquí para adentro, entonces todo es de aquel tiempo. La escalera, acá la madera, entonces la estructura en sí. Y desde allí, de aquí para afuera es una refracción nueva, o sea, una ampliación del edificio, ¿verdad? Pero esta parte dañada sí corresponde, ustedes pueden observar allí las puertas, los ladrillos, ¿verdad? Que son antiguos, ¿verdad? Por tratar en estas condiciones, hablamos de madera muy antigua, por ejemplo, por citar uno de los elementos que yo veo acá a simple vista, la refacción, o en este caso el reacondicionamiento. Bueno, eso estaríamos hablando con la gente de cultura, que son un poco también los que tienen que dar su parecer, porque aquí en la catedral, como yo les decía también a otros periodistas, no podemos tocar nada. Colocar un clavo para nosotros aquí dentro de la catedral es imposible. Tenemos que tener aprobación de la gente de cultura, tenemos que tener primero esa venia y luego recién tocar, ¿verdad? Entonces, también esta parte del edificio de la catedral tendríamos que tener la aprobación y ver qué se puede poner más adelante, ¿verdad? Duele mucho cuando hablamos de elementos muy históricos. Evidentemente, se trata de la casa del Señor, tiene un valor religioso muy importante, la más emblemática de Asunción y del país, pero por ser todo también ese valor histórico. Sí, totalmente. Aquí hay mucha historia dentro para el país mismo, ¿verdad? No solamente para la iglesia, sino para el país mismo. La catedral tiene su historia dentro de lo que es el caminar de este pueblo paraguayo, entonces por eso representa mucho y es muy penoso también esta situación, ¿verdad? ¿Me retira su nombre? Padre Reinaldo Roa, cura rector aquí de la catedral. Gracias, padre. Muy Gracias, bien. Padre Reinaldo Roa, cura rector de la catedral. Y reiteramos, según conversábamos recién con
con Alejandro Ubuzó, es el área en donde finalmente el fuego inicia, se origina y a partir de acá termina afectando toda esa estructura que ya veíamos en imágenes, Angie, Carlos. Exactamente, ahí está. Realmente asustó mucho cuando supimos la información, cuando los trabajos de los bomberos allí justamente lo hacían en forma denodada. Preocupaba que esto se extiende, pueda perjudicar, reiteramos, un patrimonio tan importante como la Catedral Metropolitana. Gracias, Alexis, por este reporte. Dale, Carlos. Será hasta el próximo contacto. Gracias, un abrazo, Alexis. Seguimos hablando de estas situaciones que se dan, lastimosamente, hechos de aglomeración, y esto en detrimento de todas las medidas de bioseguridad que se están impulsando desde el gobierno para frenar de alguna manera los casos, los contagios por COVID-19. La Policía Nacional intervino a un bar en el centro de Ciudad del Este. En este sitio se realizaba un evento violando las medidas sanitarias vigentes. En horas de la madrugada, la Policía Nacional tomó intervención en un local sin denominación donde aparentemente habían personas aglomeradas. En el sitio, los propietarios fueron identificados y puestos a disposición del Ministerio Público. Dentro del cumplimiento de la norma establecida relacionada al tema del COVID por el decreto presidencial, todos los días se hace operativo de control, verificación en locales nocturnos, locales gastronómicos, y en ese contexto sí se recibió una denuncia a través del sistema 911 esta madrugada, lugar donde se constituyó la patrullera a verificar un local donde se juega billar, y efectivamente ubicaron un grupo de personas que continuaban con las actividades. Era hora de la madrugada, no es un local muy conocido, y aparte de eso, sin denominación, se le identificó a la propietaria del lugar y se comunicó al Ministerio Público. Evidencia en sí de farras y todos estos indicios ya elevó el Ministerio Público también para ir tomando intervención. Se comunicó completamente al Ministerio Público desde el lugar. El fiscal o el agente fiscal interviniente comunicó le solicitó a la propietaria que el día de la fecha se presentara al Ministerio Público para su declaración correspondiente. Según los datos, en el lugar se encontraban violando la medida sanitaria vigente. Por ello, el Ministerio Público tomó intervención en el caso. Y en otra información, el Ministerio Público comenzó la investigación sobre la multitudinaria concurrencia en una congregación evangélica el viernes y el sábado último, donde se llevaron a cabo 2 encuentros en total violación al decreto presidencial vigente. El encuentro fue realizado en el Templo Centro de Convenciones Avivamiento del Pastor José Isfrán, ubicado en el centro de Curuguatí, los días viernes 14 y sábado 15. El local es totalmente cerrado y los asistentes estuvieron allí sin respetar el distanciamiento social. Estamos abriendo ya una carpeta de investigación fiscal en ese sentido. Hemos recibido quejas ciudadanas en su gran mayoría y sobre todo las publicaciones periodísticas de los medios digitales y otros que nos dan cuenta de que el sábado en un lugar de culto religioso llamado Centro de Avivamiento, concretamente en la esquina de la plaza, acá del centro de Curuguatí, hubo una reunión aparentemente donde
se habrían aglomerado muchas más personas a las que el protocolo establece o autoriza que pueden, y en las condiciones también que este decreto autoriza. Todas estas cuestiones aparentemente, vuelvo a repetir porque estamos en una etapa investigativa, fueron violentadas y se incumplió varios de estos puntos del decreto presidencial, y en consecuencia también estaríamos ante la existencia de algún tipo de hecho punible por el cual debemos buscar algún responsable y aplicar la sanción que corresponde. El decreto que está vigente es el 5161, por el cual se establece hasta el 24 de mayo una cierta cantidad de pautas. Si bien es cierto, es siempre la continuación de aquel decreto inicial del año pasado, ya fueron modificándose varias cuestiones para posibilitar justamente la realización de ciertas actividades. Estas cuestiones, los actos de culto se realizarán con la presencia de hasta 75 personas, dice, en espacios cerrados con ventilación adecuada, y hasta 150 en espacios abiertos al aire libre. Entonces debemos verificar si esto realmente sucedió, si estas personas realmente a simple vista, según las imágenes que hemos visto. Lo que pasa es que no podemos aseverar que fueran de ese día. Debemos solicitar a estas personas que son responsables la documentación adecuada, en ese sentido, es decir, la documentación que acredite que ellos cumplieron los protocolos, que esa cantidad de personas que limita el decreto fue el que llegó a introducirse en sus locales, que observaron los 2 metros de distanciamiento. Ante la gravedad del hecho ocurrido, nosotros también vamos a tomar participación y vamos a analizar si tenemos las herramientas jurídicas como para avanzar en una posible imputación contra los responsables y en consecuencia el castigo a los mismos. Seguimos hablando de esta verdadera ola de inseguridad, y atención con lo que sucedía este fin de semana en este local de expendio de combustibles que fue blanco de malvivientes a plena luz del día. Del domingo, 2 desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y, tras hacerse pasar por clientes, se alzaron con el teléfono celular del playero y cerca de 400.000 guaraníes correspondientes a su recaudación. Estamos entrando de turno y fueron las 3:20 minutos que entramos. Vino una motocicleta y yo vine para atenderle, me dijo 20, me dijo para que le cargue. Y me di la vuelta, cuando me di la vuelta su compañero saltó y él ya quitó ya la pistola de su... Y ahí me dijo dame todo lo que tenés. Y le tuve que dar todo porque podía dispararme. ¿Qué llevó de vos, claro? Llevó mi teléfono y efectivo. Y después de eso quisieron robarle a tu compañera también. Sí, quisieron robarle también a ella. Pero, gracias a Dios no pasó a mayores. Es la primera vez, decía que sucede en 7 meses de que están acá. Sí, la primera vez que nos asaltaron. ¿Y acá suele haber patrullaje policial o algo? ¿Escuchaste de algunos otros hechos de inseguridad? Sí, suelen pasar la patrullera. Pues de noche es lo que pasan más. Pero digamos que era el momento menos esperado porque ocurrió a plena luz del día. Sí, en plena luz del día. O sea, yo no me esperé que en ese momento llegaran los asaltantes y nos asaltaran. ¿No resultó nadie herido? No, gracias a Dios, nadie. ¿Cuánto se llevaron de vos el dinero? Mínimo 400, 300 por ahí. 300 aproximadamente. Sí. Bueno, ¿ya hiciste tu denuncia? Sí, ya hice todo. Sí, vino el muchacho y me apretó con arma de fuego también. Y forcejeó conmigo mi teléfono, pero no me... O sea, me sacó y después yo le saqué otra vez mi teléfono. ¿Vos te fuiste otra vez por él? Sí, así mismo. ¿Fue una reacción, digamos, o sea, reaccionaste así o calculaste lo que estabas haciendo? Y reaccioné nomás ya por impulso. Después de ver la grabación, ¿qué dijiste de tu reacción? Y no sé, no me esperaba tener esa reacción legalmente. ¿Vos recuperaste otra vez tu teléfono? Sí, por suerte. ¿Y te dijo algo? ¿Te dijo te iba a disparar? No, nada así, tipo se acercó a mí riéndose y yo no iba a pensar que iba a ser un asalto. ¿No te diste cuenta todavía que le acaban de robar a tu compañero? No, sí se acercó a mí riéndose y yo dije que quería entrar en el sanitario, pero no se sacaba su casco tampoco. Y después ya me apretó. ¿Qué te dijeron tus familiares cuando vieron? Se asustaron y me dijeron que me arriesgué mucho. ¿Vos también trabajas hace cuánto acá? Hace 7 meses. 7 meses, ¿es la primera vez que pasa? La primera vez. Ahora, ¿qué medidas van a tomar? ¿Van a estar más atentos? Y no sabría decirte eso, con el señor gerente tendríamos que hablar. Pero están asustados también ustedes. Sí, nos quedamos asustados. Volviendo al plano local, representantes de la Senat, también del Ministerio Público y la Policía Nacional y de la FTC realizaron
este lunes una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre el operativo que se inició luego de que un hombre de nacionalidad venezolana dijera que fue secuestrado por el EPP. Este hombre al final reveló la existencia de una fábrica de drogas ubicada en Puerto Pinasco, Chaco. El fiscal Federico Delfino explicó que la persona en cuestión recibirá protección del Estado ante la magnitud de la información que proveyó. Esta información surgió a partir del 14 de mayo del corriente año, cuando en la ciudad de Pedro Juan Caballero, un ciudadano venezolano habría dado datos con respecto a la presencia de 2 víctimas de secuestro que estarían en la zona. A raíz de ello se solicitó al Juzgado Penal de Garantías especializado en crimen organizado la correspondiente orden, y así con el apoyo del Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional y elementos tácticos de la Fuerza de Tarea Conjunta, el día sábado se procedió al allanamiento de este establecimiento rural, en donde se incautaron esa cantidad de droga que se le acaba de decir, 3 pistas de aviación precarias que están siendo destruidas en este momento. También se incautaron varios vehículos, camionetas, tractores y otros elementos necesarios a los efectos de la comercialización de drogas en esa zona. Las averiguaciones se siguen realizando y, como le dije anteriormente, esto surge de la información que brindó este ciudadano venezolano, y ahora podemos afirmar con total seguridad de que en ningún momento ninguno de los secuestrados estuvo en esa zona del país, sino que más bien las personas que le tenían a este ciudadano venezolano ahí se hacían pasar por miembros de grupos criminales que operan en el norte del país. Ni tampoco existe, de las evidencias colectadas, existe evidencia de que haya sido, de que en ese lugar hayan estado las víctimas de secuestro que tenemos activos hasta el día de la fecha. Es una estructura vinculada al narcotráfico, una estructura bastante importante. De la evidencia colectada encontramos algunas armas que eran posiblemente de personas que se encontraban custodiando el lugar, que al momento del abordaje escaparon por el ruido que hicieron los helicópteros que usamos para llegar más rápido al lugar. No se puede acceder es muy difícil acceder por tierra al lugar, los caminos están absolutamente intransitables. Por otro lado, también encontramos plotters de matrículas de aeronave con prefijo LB que indicarían un prefijo de nacionalidad argentina. Encontramos mucho combustible, generadores, encontramos abundante cinta de embalaje, lo que hace presumir que algún tipo de tratamiento también podría haberse estado efectuando con relación a la cocaína en el lugar. Realizan el hallazgo de la sustancia, que aproximadamente son, en el conteo que hicimos de vuelta en la base de la cena, son 420 panes divididos entre clorhidrato de cocaína y cocaína tipo pasta base, que sería tipo crack. Estos estaban preparados, envueltos ya como para poder traficar, y de acuerdo a las documentaciones, cuadernos y eso que hemos hallado en el lugar, se nota que hubo frecuentes viajes en esa zona, que la pista de esta clandestina era utilizada bastantemente. Entonces nos permite entender, tal como lo dijo el doctor Federico Delfino, que eso en verdad era una pista clandestina utilizada por una red de narcotráfico, más que de una cuestión de antisecuestro y todo eso. Entonces nos estamos enfocando en esa investigación. La Secretaría Nacional Antidroga está en el lugar haciendo investigaciones. Se van a hacer y se están haciendo más procedimientos en la zona, así que esperamos un resultado en ese sentido. Y hablamos a continuación de este operativo retorno que se emprendió por parte de la patrulla caminera, y fueron muchas las personas que viajaron al interior del país por el feriado del 14 y 15 de mayo. Esto teniendo en cuenta el Día de la Madre y también de la Independencia. La patrulla caminera informó que el operativo retorno fue fluido, pero se registró una alta cifra de personas alcoholizadas al volante. A nivel país se realizaron 6.000 pruebas de alcotest, 307 dieron resultado positivo. De estas, 204 corresponden al Departamento Central. Particularmente nos abocamos más al
agilizar el tránsito el fin de semana, como así también los controles. Nosotros no contamos con un número de vehículos que fueron al interior del país, pero sí notamos que hubo bastante y comenzaron a venir a partir del sábado. O sea, esto se refleja evidentemente en la cantidad de personas que pudieron haber caído en controles, en el sentido de no contar con documentaciones, las barreras en las cuales ustedes, por lo general, una vez establecidas, tratan de verificar todo lo concerniente a estar en regla por parte de un conductor. Bueno, sí, nosotros nuevamente encontramos bastante alcoholizados en el departamento central. En total, a nivel país, se hizo 6.000 pruebas, de las cuales 307 son positivos, y en el departamento central 204, es muy alto como siempre, como casi todos los fines de semana. También tuvimos varias por otras infracciones que son adelantamientos, carencia de chapas y de documentaciones. Tuvimos 625 vehículos demorados a nivel país. 600, un número realmente elevado. Ahora, en cuanto a la cantidad de accidentes de tránsito en ruta, y habla mucho de estos factores también, del alcohol, ¿qué números tienen? Tenemos un reporte de 49 accidentes de tránsito. Tenemos 34 heridos, y de los cuales 7 tenemos con accidente fatal. Total, tenemos 9 fallecidos reportados en ruta. De estos fallecidos o de la gran cantidad de accidentes que reporta la caminera, ¿todos o algunos tuvieron en común el consumo excesivo de alcohol? Generalmente tienen, pero no todos. Algunos son siniestros viales, como se dice normalmente, accidentes. Otros tienen conductores con alcoholtest positivo ya. Que se realiza ya después, porque nosotros cuando ya hay así personas que se tienen que derivar al hospital de forma de urgencia, no podemos practicarla, entonces la información la tenemos después. Siempre le decimos a la ciudadanía que respeten las reglas de tránsito. Para nosotros es importante que se resguarde la vida de los conductores y también de los demás, porque al realizar una maniobra indebida estamos apeligrando no solo nuestra vida, sino también la vida de los demás. Entonces pedimos siempre eso a la ciudadanía y la aportación de las documentaciones que siempre requerimos al momento de conducir. Siempre estamos instando a que se practique la circulación con poca velocidad para poder tener un manejo defensivo al momento de un siniestro vial. Bueno, esta noticia que nos lleva hasta el hasta el sur del país, porque es un negro inicio de semana en el IPS de Encarnación. En 72 horas se confirmó la muerte de 18 personas a consecuencia del COVID. Entre los fallecidos incluso figura una beba de tan solo 7 meses. Los casos van en aumento y el lugar sigue colapsado. Realmente una semana muy difícil dentro de la institución, ya que, como ustedes bien saben, hubo una masividad en cuanto a la cantidad de gente que acudió a la institución, y la gravedad de la enfermedad también, como ustedes saben, que es cada vez mayor. Cerramos la semana con, lastimosamente, de 37 fallecidos. Tuvimos 40 pacientes que salieron de alta y fueron de vuelta a la casa. Hay mucha cantidad de gente que sigue llegando dentro de la institución, tanto para consulta y en el servicio de urgencia en estado grave. También, lastimosamente, tenemos muchos colegas que han salido de reposo, ¿verdad? Que eso también nos dificulta mucho a veces la agilidad de la atención, pero tratamos de subsanar con otros colegas que se encuentran en otros servicios y vamos cubriendo, ¿verdad?